Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de Desarrollemos Chile, como siempre por las pantallas de Agricultura TV y la señal de Radio Agricultura, así que le enviamos un gran abrazo a todos los amigos auditores que están escuchando este programa por el cual nos gusta tanto acompañarlos, donde hablamos de las buenas ideas que le hacen bien a la sociedad, a los países y a todas las personas en general. Bueno, y hoy día el capítulo de hoy no es la excepción, sobre todo en un contexto de presentación de un proyecto de mega reforma de impulso a la economía que presentó el gobierno de José Antonio Kast, donde, claro, varios sectores, algunos le dijeron que se le habían quedado algunas cosas fuera, lo que está muy bueno, se abrió a coger varias cosas, pero en definitiva es un proyecto que busca dar pasos hacia el impulso económico, y recordemos que la mejor política social es el crecimiento, no es la recaudación. Algunos dicen que da lo mismo recaudar, porque si uno crece, recauda igual. Donde tenemos que poner el foco es en el crecimiento, porque mientras crezcamos, creamos empleo, el empleo es oportunidad para la gente, es movilidad social, es ingreso, después termina siendo consumo y finalmente se traduce en calidad de vida. Entonces, vamos a hablar de todos los tópicos de esta mega reforma, porque la tasa de impuesto que se mantiene en un 12.5 para las pymes, la rebaja el impuesto corporativo del 27 al 23, lo que está muy interesante, porque va en la línea correcta. Recuerden que acá tenemos la campaña Flat Tax 10%, así que obviamente vamos a encontrar que faltan 13 puntitos, pero vamos del 27 al 3, está muy bueno. Y bueno, en definitiva, para no extenderme más, vamos a hablar de todo esto con alguien que sabe de emprendimiento, porque todo esto, recordemos que el 60% del empleo del país lo dan las pymes. Entonces, ¿cómo ven las pymes esta medida de José Antonio Kast, que era tan esperada? Y recordemos, viendo el vaso medio lleno, o sea, igual una medida pro crecimiento puede faltar un poquito, quizás no era 100% de tu gusto, pero sin duda va en la línea correcta, porque tuvimos 4 años que nos vivimos en un sarcófago, así que qué bueno que salimos de ese ostracismo y ya estamos tomando medidas para avanzar en el crecimiento. Entonces vamos a hablar de esto con un amigazo mío y de verdad lo digo, y lo he dicho en otras partes. Yo cuando digo, oye, podríamos crecer al 7%, me dicen, podemos al 8%. Podemos al 8%. Siempre me quedo corto con mi querido Rodrigo Silva, director de la Asociación de Emprendedores de Chile. Y Rodrigo, si me permite antes mencionar que la Asociación de Emprendedores de Chile es una asociación que tiene 52.000 pymes, o sea, sí, agrupa a mucha gente, así que bienvenido, Rorro. Gracias Miguel. Y bueno, este es nuestro tema, y qué mejor momento que esta reforma para la reconstrucción miscelánea, como quieran llamarla, porque efectivamente, como lo hemos hablado en otras oportunidades, podemos ver el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, y lo ideal es ver los dos, porque en cuanto a lo que estamos viendo, y ya lo iremos conversando, muchas noticias bastante buenas para el crecimiento, pero todavía falta, no es una reforma pro pyme, y nosotros tenemos que estar ahí para que el crecimiento esté anclado en las pequeñas y medianas empresas, aunque éstas sean consideradas incluso más amplio que esto, en el sentido de como sería en México, hasta 40 millones de dólares, esa masa de empresas que son las que generan más incluso que el 60% en total, son las que en economía esperamos que pongan el foco para encontrar por lo menos 2 puntitos de crecimiento del país en torno a ella. Ese es el espectro nuestro y el foco de lo que debiéramos decir que le falta a esta reforma para ser más pro crecimiento y más pro empleo. Claro, y hablando desde ASECH también, que son más de 53.000 pymes, así que le enviamos un gran saludo a la Asociación de Emprendedores de Chile, grande, bueno, y también a las otras agrupaciones, la multigremial, por ejemplo, y todas las asociaciones gremiales también de industrias más de nicho también, de energía, de manufactura, de agricultura, etcétera. Así un gran saludo a todos los emprendedores de Chile representados hoy en este programa por ASECH. Bueno, podemos decir que igual es una buena noticia este proyecto, porque abre el diálogo con los sectores productivos, pero también a niveles macro. ¿Eso te parece que es como una puerta abierta para empezar a precisar también, y quizás también que desde los sectores privados a hacer el trabajo y acercarse también en este caso al gobierno de José Antonio Kast, para entregarle más elementos de cómo poder entender el mundo pyme, cómo poder impactar mejor en ellos? Porque hablando de las cifras generales, o sea, son más del 60% del empleo del país, lo dan las pymes. Entonces,
Entonces, si queremos crear empleo, queremos crear prosperidad, o sea, hay que potenciar a la pyme 100%. O sea, sin duda es necesario porque esto siempre lo hemos dicho, y no solo este gobierno, sino todos los anteriores desde hace 30 años, si quisieran anclar un crecimiento en las pymes no sabrían por dónde empezar. Porque en general los ministros de Economía tienen una capacidad limitada y lo que andan buscando son proyectos donde se van a la segura, en la minería, hidrógeno verde, el litio, en esos temas. El punto es que Chile tiene que resolver cómo hacer crecer anclado las pymes. Las pymes representan el 12,5% del PIB, algunos dicen hasta el 15%, en torno a eso. Claro, recordemos que el PIB son 340.000 millones de dólares. Pero en un país como Alemania, las pymes representan el 60% y son hasta 50.000 euros, o sea, son muchísimo más grandes. Hasta 50 millones de euros. Oye, pero es que hasta 50 millones de euros. Es que eso es muy interesante porque, si me permites un minuto para precisar eso, porque de hecho yo estoy seguro que vamos a hablar también de esta categoría, porque igual pesa en el mundo de cómo potenciamos los sectores productivos. En Chile, escúchame bien, por si usted no lo sabía, una microempresa, vende de 0 a 2.400 UF, que esos son de 0 a 100 millones de pesos. O sea, una empresa que vende, imagínate, el tope, 100 millones de pesos al año, son 7 millones más o menos mensuales. Una pequeña empresa vende desde esas 2.400 UF a 25.000 UF, vale decir de 100 millones de pesos a 1.000 millones de pesos anuales. Entonces una empresa ya un poquito más robusta que vende quizás unos 80, como tope, unos 80 millones de pesos mensuales, vendría a ser una pequeña empresa. Una mediana es de estos 1.000 millones de pesos, 25.000 UF, a 4.000 millones de pesos, 4 millones de dólares. O sea, de $1 millón a 4 millones de dólares, una empresa mediana, es decir, si vendes más o menos $300.000, vale decir 300 millones de pesos, vendrías a ser una empresa mediana, eso mensuales, y parece, quizás si a usted le parece mucho, en realidad en los sectores productivos eso no es tanto, porque puede ser una empresa de servicios agrícolas, algo así. Bueno, pero una gran empresa en Chile es considerada una gran empresa, una empresa que vende de 4 millones de dólares hacia arriba. Lo que es bastante poco, y para hacer el paralelo, para entender las magnitudes, por favor, permítanos un minuto, porque, por ejemplo, en Alemania, eso mismo, la microempresa es hasta 2 millones de euros. Acá hasta 100 millones hasta 100.000 euros. O sea, 2 millones de euros en Alemania, la microempresa, 100 millones de euros. 100.000 acá. O sea, 100.000 euros en Chile. La pequeña empresa, hasta 10 millones de euros, y en Chile hasta 1 millón de euros. La gran empresa de 10 millones de euros hasta 50 millones de euros, pero la mediana empresa, y aquí la mediana empresa, hasta de 1 millón de euros a 4 millones de euros. Y la gran empresa sobre 50 millones de euros. Es decir, y en Estados Unidos, permíteme, Rodrigo, tomarme estos minutos porque después te voy a... yo sé que esto lo vas a comentar con mucho entusiasmo. Y en Estados Unidos, por favor, si acá en Chile la microempresa es hasta 100 millones de pesos, es decir, 100.000 dólares, la microempresa es hasta $1 millón en Estados Unidos. La pequeña empresa es de $1 millón hasta 10 millones de dólares. Y la mediana empresa es de 10 millones de dólares hasta 1.000 millones de dólares. Y la gran empresa está considerada como una empresa que vende más de 1.000 millones de dólares. De acá en Chile, más de 4 millones de dólares. O sea, por favor, entendamos que Google, Coca-Cola, por ejemplo, no es lo mismo que una empresa, por ejemplo, de transporte, logística, que vende 4 millones de dólares. Son empresas totalmente distintas, necesidades totalmente distintas, magnitudes totalmente distintas y aportes a su PIB totalmente distintos y creación de empleo totalmente distinta. Estamos con la rúbrica ahí más o menos, ¿no? La clasificación. Sí. Y principalmente por lo que llamamos esto de no saber por dónde empezar. O sea, hay tan poco conocimiento en los ministerios. Son buenos para macroeconomía, para equilibrio estables, para plantear soluciones del tipo de que la mano invisible termine solucionando las cosas, y al final no entender bien qué es lo que es grande a nivel mundial. Mira, pasa con todo. Si aquí consideran que es rico y tiene que empezar a pagar contribuciones a alguien que se compró una casa de
150 millones de pesos, por decirte algo, que aproximadamente son 4.000 UF, por decirte Claro, algo. exacto. Y esa persona al final, lo único que logró juntar fueron 20, 30 millones de pesos para el pie y el resto lo de todo el banco y se paga IVA por eso, Claro. 30 años de IVA y todo, porque ya es rico. Y ese estándar en ninguna parte del mundo es rico. Entonces, una buena primera medida para ver esto, y no lo vengo diciendo solo yo, y no lo decimos en la SEC, lo dice Endeavor. Endeavor dice que en Chile debieran ser lo mismo que en México, la mediana que llegue hasta 40 millones de dólares. Entonces, ¿cuál es el afán de bajar esto y decir, sabes qué más? Como que las únicas empresas que tienen problemas en Chile son las que venden hasta 4 millones de dólares. No es cierto. No es cierto, y la demostración en las crisis recientes, acuérdate que en la crisis de la pandemia reciente, en un periodo de 3 años quebraron 700 constructoras y Claro. grandes, consideradas grandes, pero no por eso menos vulnerables ante una situación como esa. Imagínate los hoteles y cosas, Claro, donde han estado un problema más arriba. Entonces, desentenderse de que esta es una alianza, entre comillas, público-privada, pero de una versión 2.0 en la cual el crecimiento está anclado, las condiciones macroeconómicas hay que ajustarlas, los equilibrios hay que ajustarlas, pero al final el crecimiento lo hacen personas, lo hacen emprendedores, y lo hacen proyectos concretos. Si no entendemos eso, todavía no estamos en el lugar correcto de la cancha para ver qué perillas vamos a mover para, entendiendo la bestia, apearnos al caballo y llegar al crecimiento que queremos. Sí, en el fondo es una vergüenza que aquí estemos tratando de que el 4% sea como el incentivo total que se está esperando para una pyme, y los pymes no entran en el 4%. Eso es un crecimiento que va a estar anclado solo en empresas grandes. Cuando estemos creciendo al 7%, va a haber pymes ahí metidas. Acuérdense de mí. Claro, exactamente, porque se está apostando. Bueno, perdón. Igual, sin duda, son importantes, por ejemplo, esos 100.000 millones de dólares de gran infraestructura que se hablan, que están trabados, y que es cierto. O sea, la permisología hay que destrabarla, por favor. El ministro del Medio Ambiente, la ministra, por favor, juéguesela con todo para que destrabe esas inversiones. Pero cuando tú vas a la realidad de la creación de empleo, porque hay que entender esta rúbrica, o sea, esta proporción. La gran empresa son, o sea, las pymes dan el 60% del empleo, pero son alrededor del 15% del PIB. Entonces, la gran empresa da menos empleo, pero es más PIB. Ok. Pero eso quiere decir que si también una cosa, ya, que queremos crecer, sí, súper bien, pero tenemos que crecer también creando empleo, obviamente, porque esas oportunidades se tienen que crear. Y cuéntame, porque tú has revisado bien la creación de empleo en los últimos años, que principalmente lo han hecho startups y scale-ups, que son pymes. Bueno, claro. Este estudio lo hizo Endeavor, nosotros nos anclamos en él porque lo estamos apoyando, han hecho un lobby bastante grande. Ellos hablan de scale-up más que startup porque se focalizan en solo dos cosas: que la empresa tenga capacidad de crecer, puede ser una pizzería, ponte tú el tiramisú, que durante años, sobre 20% por 3 años consecutivos, más de 10 trabajadores. Fueron a decir, a ver cuántas son estas, y encontraron que eran 5.600. No me preguntéis cómo llegaron a esa cifra, démoselas por cierto, nadie lo ha objetado. Ya. 5.600. Pero cuando fueron a ver el empleo que generaban estas 5.600 empresas, de los últimos 900.000 puestos de trabajo, cifra con 1 o 2 años atrás, habían generado 500.000, o sea, más de la mitad. Entonces, el punto es que el empleo, es cierto que lo generan las pymes, pero hay ciertas pymes que son más proclives a generar más empleo. La otra caja negra que hay en todo esto y que no se habla es el tema de la productividad. ¿Te fijas o no? Hoy día hay muchas empresas que nos estamos perdiendo la revolución, la única revolución económica mundial en la que sí podemos formar parte y ser un actor, como la de la inteligencia artificial, y ahí de repente hay empresas que, no sé, 2, 3 cabros logran facturar 500 millones de pesos al año, que no es tanto, pero si lo dividís por 4 son la productividad, el per cápita. ¿Por qué? Porque están amparadas en mucha tecnología. Entonces,
mientras no tengamos un Ministerio de Economía que realmente tenga una vocación de un plan pro crecimiento tipo PYME y que solucionemos las grandes vallas que hay ahí, a mi juicio vamos a poder encontrar un mucho mejor gobierno que en los últimos 15 años, en el sentido de poder volver a crecer al 4. Ojalá que sea así, pero no tengo duda que no es un desafío tan difícil como crecer al 7 anclado en por lo menos un foco de empresas como la Endeavor hasta los 40 millones de dólares, que son donde puedes encontrar alto crecimiento y alta contratación. Mira, y es muy interesante lo que tú dices, porque uno podría pensar perfectamente entonces con esta aporte a la PYME, y si quieres realmente generar o sea, yo no dudo de las intenciones de este proyecto del ministro Quiroz, cosa que me parece un ministro bastante capaz. Pero si podemos pensar, si miramos los volúmenes de impacto, por ejemplo, las pymes, claro, 60% del empleo lo dan las pymes. Súper bien, súper bien. Eso significa que, bueno, millones y millones de personas, porque el empleo está en torno a 10 millones. Claro, 10 millones. Son 6 millones. 6 millones de personas, las pymes, solamente las pymes. Y, claro, el aporte al PIB es más chiquitito. Son en torno al 12%, algunos dicen al 15%, ya, pero ponle al 12%. Eso, si recordemos que el PIB de Chile son 340.000 millones de dólares, entonces entonces estamos hablando de 40 y tantos mil millones de dólares el aporte de las pymes al PIB. Y recordemos también que la recaudación fiscal por el IVA es sobre el 50%, está llegando incluso casi sobre el 50%. Entonces, uno podría pensar que si hacemos un ajuste fiscal y podríamos perfectamente eliminar los impuestos corporativos a toda la pequeña y mediana empresa, ya que en realidad el aporte de la pequeña y mediana empresa, más que por el aporte a sus ganancias o sus utilidades, porque hay muchas pymes que en realidad, como tú bien dices, después en el segundo bloque que lo quería conversar contigo, porque muchas veces son pymes que trabajan a pérdida, pero porque son emprendimientos que cruzan el valle de la muerte después del año, 2 años, entonces la verdad no aportan mucho con ganancias personales, sino que podrían hacer sacarles el impuesto corporativo de obra y dejarlos que sean unos recaudadores de IVA, con algo que yo te lo he escuchado a ti, me gustaría que lo profundizaras, pero en el segundo bloque, porque nos acaban de decir que vamos a la primera pausa comercial y entramos en este tema de lleno. ¿Te parece, Robert? Feliz. Genial. Amigos, ustedes saben, 1 minuto y estamos de vuelta. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Hola amigos, ya estamos de vuelta en este segundo bloque de este entretenido capítulo de Desarrollemos Chile, donde estamos hablando de emprendimiento, pyme, medidas pro crecimiento, con mi querido Rodrigo Silva, director de ASET, y se nos había quedado la pregunta lista en el bloque anterior, Rodrigo, porque por el aporte nominal de los ingresos o de la utilidad de las pymes es tan bajo, perfectamente se podría hacer una exención y dejar a las pymes, a toda la pequeña y mediana empresa, con impuesto cero. Sin duda, sin duda. A ver, miremoslo de dos lados. Primero, del recaudo. El recaudo en Chile, más del 50 hasta el 55% de IVA. Claro. Después tení entre un 30 y un 35% que es corporativo, la grande empresa. ¿Ah? Y ahí hay entre 5, 7 hasta 10 puntos en los impuestos específicos recaudadores, digamos el tabaco y la benzina, que nos ha tocado a todos pagar hartos pesos por litro. Exacto. En torno a eso. Las pymes, o sea, más de 700.000 RUT y hasta 2 millones de empresas que de una u otra manera participan en ese sector, solo se logra recaudar en torno al 5, 6% máximo, 4%. Entonces, claro, ir a buscar esa cantidad de plata y sin embargo,
el 27% del empleo en Chile es informal, que se te fue porque las mediciones tuyas son en torno a lo formal. En torno a lo formal, exacto, claro. Tenía un 27 informal y tenía el 60 al otro lado. Llegáis en torno, hay cifras que llegan en torno a sobre el 80% de que se genera en el mundo emprendedor. Claro, ¿no? Y si subimos el límite de 4 millones de dólares de venta anuales a 50 millones de dólares de venta anuales, estaríamos las pymes dando más del 90% del empleo, pero lo doy por seguro. Claro. Entonces, mirado con lógica emprendedora práctica, es por qué un impuesto que es tan caro de recuperar, que la mayoría no pagan, porque la mayoría no están ganando plata y que destinamos tanto esfuerzo, tanto público, para llegar ahí, cuando si tú puedes bajar. Al ministro Quirós le costó dejar esto en 12.5, que era lo que ya teníamos, no era permanente, pero que era como obvio. Y esto hay que llevarlo a cero. Si esto la verdad es que simplificar la manera, nosotros defendemos la SEC, que para ser formal bastaría que compres y vendas con IVA. Y si todos hiciéramos tan solo eso, hay 30.000 millones de dólares de economía informal, un 30%, que son en torno a 90.000 millones de dólares en el caso más alto de economía informal, podría ser 60, tienes entre 12.000 y 17.000 millones de dólares de mayor recaudo. Entonces, asóciense con las pymes, se lo hemos dicho a cuántos ministros hay, y en general están estas lógicas que vienen como lo que llaman el mainstream, como que siempre se ha hecho así. Nosotros podríamos ser mucho más agresivos en torno al impuesto PYME y tener más recaudo. Ahí, cuando hablan de cuál es la compensación debiera estar en torno al IVA, a mi juicio, y a bajar los costos. Y el Estado tiene que ser más chico. El Estado creció 30.000 millones de dólares desde la pandemia hasta acá en gasto. Impresionante. Entonces, quitarle 15.000, no vengan con cosas. Cualquier emprendedor sabe que lo que hace el Estado se puede agregar el mismo valor, pero con el 70% de los recursos. Piensa en Elon Musk, que agarró la plataforma Twitter, la X, y le quitó el 70% de los costos. Piensa que terminó mandando cohetes a la Luna casi por un 30% del valor que le costaba a la NASA. Si esto es posible, y que no los convenzan a ustedes que es inverosímil que una baja de costo es la manera del Estado de compensar, y eso no significa ni peores planes, quizás incluso se podría significar mucho mejores planes, pero un plan que hay que tomarlo con seriedad. La compensación deberá estar en la baja de costo. Claro, ¿no? Y recordemos también, y en esto quiero ser enfático, o sea, en el gobierno pasado se robaron todo, no alcanzaba a llegar la plata al usuario final, incluso la misma DIPRES decía que el 40% de los programas estaban mal evaluados, mal diseñados, mal hechos. Entonces, claro, se le inyectaban recursos y la verdad se fundían entre las manos porosas de todos esos pasos medios, pero nunca llegaba realmente el servicio al usuario final, que el ciudadano común y corriente. Entonces, dejemos de joder. Se le puede recortar un 15% si la experiencia del usuario no va a cambiar. Entonces, perfectamente podemos hacer un recorte. Sin duda. Entonces, mirado desde ese punto de vista, la pregunta que hay que responder es cómo anclamos un crecimiento en las scale-up y las pymes miradas hasta 40 millones de dólares. Y eso es lo que no estamos viendo. Nosotros creemos que la reforma de la construcción no objetamos nada de lo que está ahí, pero es una parte de lo que debiéramos hacer. Ahora, mirando el vaso medio lleno, el solo hecho de pretender bajar el tamaño del Estado, este 3% de recorte que está pidiendo, más analizar ampliamente en dónde más hay plata, obviamente que nadie está pensando en quitarle la alimentación a los niños, porque no es un buen lugar y un buen ejemplo, y la política desvía ese tema hacia ahí, pero eso nos deja de ser cierto el hecho de que el Estado chileno es un Estado altamente ineficiente, con sueldos muy por sobre lo que ganaría alguien en el sector privado, y con gente y programas, muchos de los cuales no deberían existir. Por ejemplo, yo saco las políticas de género. O sea, que te enseñen a hablar y te manden a curso a toda la gente, que los sacas de la hora productiva para ir a perder el tiempo. Además de la plata que te cuesta armar el programa y armar esos contenidos de las políticas de género, para que le enseñen a ocupar, a hablar de todas, todes y todo. Una ridícula. Ese yo lo saco, pero de inmediato. O sea, hay que volver a los programas centrales,
con la incorporación de cosas buenas como la misma PGU y cosas de esas, pero los programas centrales de enriquecimiento que tuvo el Estado de Chile, muy buenos, estaban o en vivienda o en educación. Claro. Y en salud también. Y salud. El GES igual está. Y salud. Entonces, te concentras en los programas centrales, le sumas la PGU, el auge, ese tipo de programas que fueron buenas ideas y bien logradas, sí, pero no puedes hacer de Chincola jote. Aquí son muchos genios inventando programas. Fíjate que a los emprendedores les tratan de enseñar finanzas y contabilidad porque eso es fundamental, sin saber si la base. En Chile hay una base, mucha gente que no salió de sexto básico y que está emprendiendo. Yo te muestro videos de Don Chuma en Chincolco, que él era un emprendedor que llevó tuna a Chincolco arriba, que quería comprarse una camioneta, que lo habían estafado 3 contadores, puros programas de finanzas, sí. Y al final me decía, oiga, ¿y sabe que están tan desconectados que sabe que me regalaron porque me gané el premio? Don Chuma, ¿qué se ganó? Me dieron un libro de cocina. Y me dice, y con ingredientes que ni siquiera existen en Chincolco. Oye, si es que volvamos a la tierra. Él necesitaba una camioneta para agarrar sus túneles a venderla a la ligua más cara. Perdón, claro. No están. Entonces, los programas más directos, ¿qué cuesta preguntarle al emprendedor qué necesita? Y te dice, necesito una camioneta, ya. Entonces, programas adaptables. Y dar, por cierto, porque este paternalismo increíble, que si el viejito está viendo que con una camioneta, él tenía polio, necesitaba una camioneta para lisiado, no era cualquiera, a él le aumentaba por 3 la productividad. Ese es el programa para ello. Hoy día con la inteligencia artificial se puede hacer mucho mejores bases de datos de necesidad y programas como eso, inteligencia en eso. Porque ¿qué necesitan los emprendedores? La mayoría tiene el producto y tiene lo que quiere hacer y lo que está haciendo. Pero la mayoría necesita o financiamiento, una buena área financiera, que llegue capital, administrar bien los recursos, o un área comercial buena. Quiere decir hacer visible y vender. Ahí, trata de ayudar ahí, donde está, inyectar recursos y trata de jugar a ganador, como juegan los venture capital en Estados Unidos, que logran crear estas empresas que nos cambian el mundo, que es tirar hartas lucas a los que ya encontraron la solución, que son los que crecen a 20%, como dicen de oro, y contratan mínimo 10 trabajadores. Es simplecito, pero hay que saber de la bestia para meterse ahí y no tener toda la confianza en las puras grandes empresas, porque ese trabajo, en el fondo, lo van a hacer sí o sí. Yo lo doy por descontado y está bien, y nadie se puede oponer. Claro. Pero falta. O sea, no estamos, como decís tú que me criticáis, que nos estamos quedando cortos, ¿te fijáis o no? Hay que hacer más. Sí, sin duda, hay que hacer más. No, y sabes que déjenme recordar también una mala noticia también del gobierno anterior, que liquidaron 3.400 millones de dólares de activos de Corfo para enviarlos a Cuba. ¿Y quién ha pagado por eso? Moya, si no paga nada. Estamos en el país de la impunidad, de la negligencia, la corrupción. La verdad no paga. Esperemos que eso no se quede en el tintero y los culpables de ese desfalco a platas estatales que deberían ir pro emprendimiento, como lo es Corfo, Corporación de Fomento, recordemos el nombre, deberían ir a programas útiles y conectados con potenciar el mundo del emprendedor. Y Rorro, ahí te quería llevar este tema de la clasificación, porque es brutal que la gran empresa en Chile sea de 4 millones de dólares de venta anuales de ahí hacia arriba. Eso es microempresa en Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, mientras o sea, ¿cómo se pueden hacer políticas pro pyme si consideramos empresas tan pequeñas como que fueran grandes empresas? Quizá eso también puede ser, no sé, le da cualquier persona, no sé, una empresa que vende 10 millones de dólares al año, es el gran emprendedor. Eso es una pequeña empresa en Estados Unidos, increíble. Acá le damos caldo a todos los populistas que hablan del gran empresariado y son empresas bastante pequeñas si lo miramos a escala mundial. Sí, lo que pasa es que eso que es formal, tú lo puedes cambiar hasta 40, hasta lo que quieras, pero si el foco de cómo estás ayudando sigue siendo el mismo, paternalista y creyendo que el Estado tiene la solución, o sea, yo te digo una cosa, uno en el mundo emprendedor se sorprende mucho, hay un montón de veces que uno ve una idea y dice, esta no tiene para dónde, y aparece una tremenda empresa, y hay otras que dice, este le va a apuntar, le apuntó medio a medio y no surge, es muy difícil. La soberbia del mundo universitario, del mundo del Estado, es que ellos creen que saben.
de algo que no saben. O sea, si partieran con la humildad de tratar de ver y preguntar un poco más, y el foco con que se mira paternalista es un gran error. El foco debiera ser de socio, que es la lógica emprendedora. Los emprendedores siempre estamos buscando el socio que nos falta para hacer realidad nuestros proyectos. El Estado sería un muy buen socio en muchos respectos, incluso para la recaudación, como he dicho, con los emprendedores. Pero eso pasa por el respeto de lo que los emprendedores están haciendo. Y ahí está la gran masa de la creatividad chilena y los productos que de repente nos sorprenden o los servicios que mejoran de una calidad. Y Chile sí tiene buen nivel de emprendimiento, pero muy poco apoyado y con un Estado que tiende a actuar como un policía. Si te quieren pillar, que te quieren sacar la multa, que entregue la municipalidad. Imagínate, todo este foco hay que cambiarle la lógica. Porque si cambiamos la lógica, después va a caer por su propio peso, que en realidad tú no solo hasta 4 millones de dólares vayas a encontrar buenos socios, arriba vayas a encontrar más. Y esta lógica existió en Chile. Si todo el desarrollo público-privado de las concesiones fue una asociación, pero de grandes con grandes, y eso funcionó, ¿por qué no va a funcionar para abajo? Exactamente, este corporativismo perfectamente puede funcionar para los más pequeños. Para más abajo. Porque, claro, o sea, las empresas grandes solamente con los estados grandes llevan una política tan... O sea, esa política para quienes quizás no están tan familiarizados con ese tipo de proyectos, ¿dónde se ve masivamente? En Centroamérica, en País Bananero, está las subastas estatales por servicios X, siendo que perfectamente si abres el mercado y abres a formatos de ventanilla abierta para todo tipo de cosas, proyectos en educación, proyectos en salud, proyectos en infraestructura, proyectos en lo que sea, en innovación, se pueden recibir unas iniciativas pero fantásticas. Pero ahí tenía un programa, por ejemplo, para que lo analicemos en su mérito y para que veamos que no todo lo que se hace del Estado está mal. Yo te hablé de las políticas de vivienda enriquecedoras que fueron sobre todo las generaciones mías y para atrás, digamos, los que lograron comprar vivienda en los últimos 30 años y antes que eso. Tú tienes algo como Chile Compra. Chile Compra, en el fondo, compra del orden de 15.000 millones de dólares al año. Hay 150.000 empresas que son pequeñas, que captan entre 5.000 y 6.000 millones de pesos, que no es menor, porque si tú mismo dijiste que las pymes representan 40.000, 5.000 es el 12 o el 13% de las ventas de las pymes, se pueden generar a través de las compras que hace el aparato público, digamos. Y ahora hicieron un buen cambio, que no fue nada genial, sino que tan simplemente nosotros estuvimos en esa negociación hace un par de años, se duplicó nomás la cantidad de que podía hacer por compra ágil, y eso hizo un aumento de sobre 600 millones de dólares, y algunos estiman que mucho más, a la compra pyme. Ahí tiene una base en la cual no es paternalista, porque es algo que se necesita, se incentiva al mundo pyme a encontrar soluciones de cosas básicas, y generas una base emprendedora que es un buen semillero para encontrar mejores proyectos después. ¿Te fijas yo, no? Entonces, ahí tiene Chile Compras, es otro ejemplo, igual que el Servicio de Impuestos Internos, de cosas que funcionan a nivel equivalente a nivel mundial y donde tienes las herramientas para generar más y mejores soluciones que no vayan por la idea de un universitario, un burócrata, que se le ocurrió que algo se tenía que hacer como lo normal, los manuales de las reglas DIN, y que al final del día el mundo funciona en la práctica totalmente distinto. Claro, eso es un problema que afecta a todas las instituciones cuando toda esta visión burócrata se contrapone a una visión de mercado. Increíble, pero ese tema me gustaría tocarlo contigo en el siguiente bloque, porque ya nos dicen que llegamos a la segunda pausa de este capítulo de Desarrollemos Chile, y mi querido Rorro, ya como te dije hace un ratito, es una pausa pero muy cortita. Ustedes saben, amigos, 1 minuto y estamos de vuelta. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl.
Bueno, amigos, ya estamos de vuelta en este tercer bloque de este entretenido capítulo de Desarrollemos Chile, donde estamos conversando de emprendimiento, fomento al crecimiento, al desarrollo, a la creación de empleo, con mi querido Rodrigo Silva, director de ASECHA, Asociación de Emprendedores de Chile, con más de 53.000 pymes en esta asociación. O sea, saben de emprendimiento estos muchachos, saben mucho de emprendimiento. Y lo que estábamos conversando ahora, Rodrigo, bueno, en realidad, de todo lo que hemos hablado, me gustaría recapitular un poco al contexto de fomento a la pyme y volver a resaltar y hacer hincapié que la pyme da el 60%, y esto lo va a repetir como loro siempre, todo el año. La pyme da más del 60% de empleo y debería ser, si cambiamos la medición de los tamaños, la clasificación de los tamaños de empresa y lo llevamos a México, donde la mediana empresa llega no hasta 4 millones de dólares como en Chile, sino que llega hasta 40 millones de dólares, o en Alemania, por ejemplo, que llega hasta 50 millones de euros, o en Estados Unidos, que llega a 1.000 millones de dólares la mediana empresa. En realidad somos un país minúsculo y nos estamos mirando como país minúsculo. Entonces, si queremos ser un país grande, tenemos que mirarnos como país grande, y tenemos todos los recursos, el talento, las capacidades humanas, la infraestructura, etcétera, todo para poder mirarnos, ser, parecer, creernos y llegar a ser un país grande. Y aquí, Rorro, quería mencionarte esta cifra porque el PIB de Chile son 340.000 millones de dólares. Fantástico para un país de 20 millones de habitantes. Súper bien, súper bien. El PIB de Estados Unidos, amigos, les quiero decir que son aquí está, lo tenía en mis apuntes. Son 26.900 trillones de dólares. Y eso para que usted lo aprenda a escribir y leer, porque yo lo busqué, debo reconocerlo. Son 26.900 millones de dólares. No como nuestros 340.000 millones de dólares, bastante más humildes. Y de hecho Estados Unidos es 79 veces más grande que Chile. Si lo llevamos a una unidad porcentual, es 7.900% más grande que Chile. Entonces, si estamos nosotros, por ejemplo, a la altura de innovación como Estados Unidos, tenemos emprendedores de la talla también de emprendedores en Estados Unidos, unicornios que han nacido de Chile y que se han vendido muy bien en Estados Unidos. La misma ministra de Ciencia y Tecnología, que ella vendió un emprendimiento, una idea en cerca de 60 millones de dólares en Estados Unidos. O sea, el talento humano está. Tenemos inversión minera gigantesca, tenemos unas pymes súper innovadoras, tenemos, bueno, gran, mediana, pequeña inversión, talento humano, etcétera, como país grande, pero nos seguimos mirando como país chico, como una islita. ¿Qué tal, Rorro? Bueno, lo hemos hablado tantas veces tú y yo, y en general sí hay un problema de escala, y en la metáfora no se puede ser nacionalista en el emprendimiento, ¿te fijas? No tenéis que mirar lo global. La ministra con esa misma idea en Chile no la vende en 60 millones de dólares. Hay que mirar la escala de lo que se está haciendo afuera. Pero si eso no parte también desde una mirada, desde el mundo universitario y desde el mundo del aparato público, para, en lugar de andar compitiendo por quién lo hace mejor, poder realmente complementarse en lo que se está en la meta que se está poniendo, en el desafío que hay por delante. Y el desafío no puede ser crecer al 4%, tiene que ser crecer al 7%. O sea, si en todo pecamos de lo mismo, ¿te fijas o no? En todo pecamos de mirar las cosas, como te decía delante, o sea, hoy en Chile piensan que alguien que tiene una propiedad de 4.000 UF es rico. Entonces eso no, claro, en ningún estándar mundial eso pasa. Y estamos pifiados. Tú hablaste de una cifra por 80 comparado con Estados Unidos, pero claro, en general respecto del resto del mundo estamos pifiados por lo menos a por 10. Claro. ¿Cachai, no? Por lo menos a por 10. Entonces, un buen método práctico es, oye, cambiar la escala 10 veces más arriba, de 4 a 40. Y con eso ya vamos en el camino de las personas. Pero si la lógica fuera buscar el complemento, buscar cómo en conjunto nos hacemos y tratar de equilibrar un poco y matizar y recortar de lo que ya tenemos en exceso. Tenemos en exceso la idea de que hay que cobrar más impuestos para que el Estado tenga más plata, ¿no? Ahora metámonos por 1 o 2 décadas a pensar de que de la productividad del Estado y cómo baja el nivel, porque los economistas son especialistas en decirnos
que el problema es que somos poco productivos, pero no se miran ellos mismos en el Estado y en lo que producen respecto a su propia productividad. Si abismalmente mala, si de repente se duplican los recursos de salud en educación y no se duplica ni la calidad de la prestación de servicios ni la cantidad de personas atendidas. Entonces, dicho eso, en general mirémonos con la misma vara y tratemos de entender que de emprendimiento no entendemos y que el emprendimiento es el segundo trampolín social hoy en Chile. O te educas y pasas y cambias de estatus, o logras tener un emprendimiento que te dé un bienestar, y son las dos maneras que es el modelo chileno de desarrollo, y al emprendimiento hay que ponerle más ojo y tomárselo más en serio. Ese es lo que nosotros decimos en la SECH, y no estamos solos en esto, y la mayoría de las personas que encuentran abismante el despilfarro que hay en todo el sector público, es porque les ha tocado ganarse la plata. La verdad, si uno dice, oye, una pyme de repente vende 70, 100, otro año vende 500 y va variando y se va ajustando como en el Estado. ¿Por qué el Estado no puede hacer lo mismo? ¿Ah? ¿Por qué nuestras universidades no pueden entender que les quedan muchas cosas por enseñar, por de pronto al emprendimiento y por de pronto cómo ganarse la vida, y que llevan más de un siglo tratando de enseñarnos para que seamos empleados y peones en un circo que no varía, cuando hoy día mínimo te tienes que reinventar a lo largo de una vida 3 veces, pero en realidad podrían ser hasta 7 veces. Y es muy difícil que un emprendimiento dure más de 10 años. Exactamente, y ahí extrañamos también algún paquete de medidas en educación, porque sobre todo ya no es tan solo enseñar ciencia y tecnología, ¿no? Sino que también enseñar en realidad cómo uno enfrenta la vida también al momento de emprender, porque imagínate, uno va creciendo, uno va cambiando, o sea, y vámonos a temas más que personales, sino que a un tema netamente más medido. Los negocios en realidad, sí, negocio, como están cambiando las cosas hoy en día, un negocio que no se reinventa entre 5 a 10 años, capaz que muera, no muere, si no es capaz de reinventarse. Muere, sin duda muere. Claro, como está cambiando todo, las necesidades, la tecnología, el acceso a la información, los gustos, el nivel de competencia, el nivel de potencial de venta, no tan solo aquí en Chile, venta digital, en fin, dependiendo de lo que hagas, claro está. En fin, o sea, en realidad está todo avanzando más rápido, y en educación, por ejemplo, en el colegio, ¿algún niño sabrá lo que es pivotear un emprendimiento? Nada, por ejemplo, y si alguien no lo sabe en la casa, pivotear es cuando tienes un proyecto con una línea de negocio y redefines tu línea de negocio porque en el fondo el mismo mercado te dijo, mira, por acá no iba, mejor voy por acá. Claro. Y tener esa capacidad de adaptación. Eso es. ¿Hablamos de capacidad de adaptación? En la educación, yo no la escuché. Yo nunca. O sea, diga usted si la ha escuchado o no. Para nada. No lo hemos escuchado mucho. Entonces, claro, ahí vemos un desafío de fomento estatal. Ya, tenemos un pedacito de la torta, tenemos otro desafío, incentivo tributario. Pymes, cero impuestos. Vamos con pymes, cero impuestos. Y en realidad, y convertir a las pymes, y sobre todo hasta la mediana, quizás no la grande, ya no importa que vendan 4 millones de dólares de ahí para arriba, pero debería ser 40 al menos esa clasificación. Pero dejar de la mediana para abajo como el gran recaudador de IVA. Qué gran propuesta que tienen ustedes por el lado tuyo, Rodrigo, en ASECH. O sea, porque en realidad, la verdad, la recaudación por... Y el otro gran problema que nosotros hemos planteado, que nos va a dar el tiempo, pero que te lo dejo planteado, es todo el problema de las previsiones y los pagos de imposiciones y todo eso. Fíjate que se generaron, nos llamó la ministra anterior, Jara, y que habían 500 millones de dólares solo en 4 años de la pandemia, eran 3 o 4 años, 500 millones de dólares de impago. El 56% eran pymes, el 30% eran las municipalidades y el Estado, 30%, y las grandes empresas solo 10%. Entonces, ahí hay todo un tema que nosotros decimos, oye, no se le puede seguir dando esta responsabilidad al pyme, mejor que nosotros paguemos, que un botoncito nomás se apriete y diga estoy pagando sueldo, y que el banco y la AFP se entiendan ellos con su tema y nos eliminen carga administrativa y responsabilidades legales cuando, si estamos pagando, se vuelva, como en Estados Unidos, al bruto y la plata vaya directo, y reducirías en un 80% esa deuda, y seguimos caminando a paso de ganso, torpemente, a generar en los próximos 5 años otros 500 millones de dólares, porque el sistema como está establecido no garantiza el pago.
Esa medida está fantástica, o sea, subir la nómina en bruto y que la nómina tenga automáticamente los cálculos. Lo que tú pagáis se descuenta por otro lado y no es responsabilidad del PYME. El PYME demuestra nomás que pagó. ¿Cachai? ¿No? Yo pagué, te pagué a ti. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día, como tú pagas primero el líquido, después las cotizaciones, hasta el 12 cada mes. Suponte que es un 80-20, que el 20 es la cotización y 80 el sueldo, la mayoría de las empresas pueden operar solo con el 80. Claro. Entonces, ellos si dejan de pagar esto, el trámite es muy largo para cobrarle. Es mejor que si pagas el 80, hayas pagado también el 80% de tus imposiciones y que se ajuste al tiro al problema del sueldo líquido, con lo que transparenta el tema y evitas que muchos pymes, en este caso son muchos, estamos hablando de más de 150.000 emprendimientos que tienen el problema, y que en solo 5 años son 500 millones de dólares. Las cifras históricas que deben estar caídas son 20.000 millones de dólares que se han perdido por este concepto, porque se genera un sistema en el cual se le da a un actor, que es el PYME, la responsabilidad de hacer algo que todos los incentivos lo acogotan cuando no tiene, porque el problema cuando hay plata no hay problema, la mayoría van a pagar, o eso uno esperaría. El problema es cuando se meten en negocios que no dan para todo. ¿Dónde se ajusta? Y está diseñado para que se ajuste por la pago de imposiciones. Así ha operado. El que no quiera ver, que no vea, pero así ha operado. Entonces, operémonos de una vez y tratemos de eliminar problemas grandes. Los pymes terminan en los juzgados por esto y perdiendo sus casas y todo el tema. Busquémosle una solución que es de mutuo, o sea, que le va a servir al sistema global. Imagínate que si tú disminuyeras en un 80%, eso es la mayor cantidad de ahorro que habría en los sistemas y la mayor cantidad de plata que habría en el sistema de salud, tanto por FONASA, por cualquiera de los otros, y no se están abordando cosas elementales que son medidas muy simples. El mundo emprendedor, el mundo de las simplezas, de las cosas simples que mueven la aguja de manera relevante. Eso no lo vemos y eso se lo estamos pidiendo tanto al ministro Mas como al ministro Quirós. Oye, miremos esta cuestión en un scope donde las pymes también son consideradas con pantalones largos, como se solía decir antes, y que también pueden aportar al desarrollo de una manera relevante, y parte de la simpleza y de que las cosas funcionen y que las cosas se muevan es el activo que nosotros le podemos colaborar tanto al mundo estatal como al mundo universitario. Sí, increíble, Rodrigo. Mira, todo el segmento PYME, de acuerdo al tamaño, como están clasificadas hoy en día, empresas que venden hasta 4 millones de dólares anuales, claro, aportan 40.000 millones de dólares al Producto Interno Bruto del país, y además el 60% del empleo. Perfectamente se puede pensar en avanzar hacia impuesto y cero y centrar nuestra recaudación fiscal en el IVA. En el IVA, no en el impuesto, ni siquiera tampoco el impuesto a las ganancias personales, ni tampoco los impuestos corporativos, que perfectamente los impuestos corporativos a la gran empresa podrían bajar un 15%, y haciendo una eficiencia en el gasto fiscal, bajando estos 100.000 millones de dólares, que eran 60.000 millones de dólares el 2016, 2017, entonces estábamos bien. ¿Por qué se duplicó? ¿Por qué? Bueno, porque se engrosó, se hizo un Estado más ineficiente, lleno de grasa, lleno de burocracia, que en realidad no ha mejorado la calidad de la vida de las personas, porque empeoró la seguridad, empeoró, bueno, los servicios de salud, las filas de espera acá y con muerte por espera de atención médica, la verdad, aumentan cada año. La educación, ni siquiera los útiles escolares se le entregan en fecha a los niños. O sea, ha empeorado los servicios públicos y ya hemos duplicado el gasto. Entonces, perfectamente se puede bajar el gasto. De esa manera se pueden eliminar los impuestos a las ganancias personales, los impuestos a las pymes, los impuestos a las grandes empresas, dejarlo en torno a un 15%, y eficientar un gasto, no sé, llegando por ejemplo a unos 65.000 millones de dólares, y solamente con IVA ya tenemos más de 50.000 millones de dólares. Entonces sería una tremenda política pro inversión y mayor recaudación, y es fácil de hacer. Desde el mundo libertario lo venimos diciendo hace mucho tiempo, es fácil llegar a un gasto fiscal de 60.000 millones de dólares, fácil bajar los impuestos a las empresas y las ganancias personales, porque los impuestos son un robo, por algo se llaman impuestos, porque si no se llamarían voluntarios. Entonces tenemos que crear las condiciones para el incentivo
de la inversión, porque la mejor política fiscal es la creación de empleo para que la gente tenga acceso a movilidad social, a una oportunidad laboral y con eso pueda salir adelante ellos y su familia. Y eso es pensar como un país grande, como una sociedad que realmente quiere crecer. Así que, y eso, bueno, no estoy tampoco criticando el proyecto del gobierno porque está haciendo todo con una visión gradualista que va bien, pero hay otros sectores de la oposición que también se pusieron no sé, a exigir que se puede más, pero si que estamos hablando que se puede más, hablemos en serio, se puede más, se puede impuestos ceros para las pymes. Así que mi querido Rodrigo, yo te quería dar los últimos minutitos porque estamos en 2 minutitos, te los quería regalar a ti como emprendedor de todo mi lomo, más de 40 años emprendiendo, director de la Asociación de Emprendedores de Chile. Dale un mensaje a todos los emprendedores para ver cómo se vienen, sobre todo estos 4 años con el gobierno de José Antonio, que se ve luz al final del puente para seguir creciendo. Bueno, primero celebrar lo que sí está bueno. Está bueno pensar en ir achicando el Estado en lugar de irlo agrandando. Está bueno pensar en lógicas distintas. Por ejemplo, una cosa que se nos queda afuera y que subió harto el gasto es todo el tema de la PGU, que está bien lo pensado por Piñera, pasarle la plata directo a la gente, sin tanto funcionario que le lleve la plata. Imagínate que si lo hubiéramos hecho con un departamento para entregarle plata y le pagamos sueldo, no sé, a 100.000 empleados públicos más para la PGU, no le llega nada a usted. Entonces, las lógicas que funcionan, la lógica en vivienda, la lógica de las propias concesiones, alianzas público-privadas, la lógica de la PGU, el auge, donde verdaderamente la plata por lo menos tiene un sentido y le llega directamente, es lo que tenemos que cambiar. Y usando esas lógicas, hay mucha grasa que cortar en el Estado. Entonces, va bien direccionado, yo creo, y tengo fe de que vamos a llegar al 4%, pero los emprendedores queremos un 7%. Ese es el mensaje, queremos un 7%, porque ahí vamos a estar incorporados. La mayoría, la gran base de estas 700.000 a 2 millones, dicen que son 4 millones la gente que emprende, ya sea formal o informal, part-time, en Chile, según la encuesta que lo han medido. Y esas 4 millones de personas que de alguna manera hacen una actividad por fuera, por sí solo, tienen que estar incorporados en el crecimiento. Ese es el llamado, tanto el ministro Mas como al ministro Quiró, no es para criticarlo, sino es para ayudarlo a que esto pueda ser incluso mejor. Exactamente, grande, Rodolfo. Okay, pero totalmente de acuerdo contigo, que bueno, vamos con un país con visión emprendedora, porque sí tenemos que crecer, así que grande este proyecto, que bien, en la línea correcta, y metámosle más, vamos con todo. Así que, mi querido Rorro, muchas gracias por haber venido al programa, como siempre en tu casa. Gracias. Sí, y amigos, que ya estamos en el tiempo, así que me despido rápido. Los dejo invitados a ver este capítulo y todos los anteriores en Agricultura TV, el canal de YouTube de la Radio Agricultura, y nos vemos la próxima semana en Desarrollemos Chile. Chao, chao.